a los colegas, profesores, estudiantes y todas las otras personas que se estén uniendo a este espacio. Es un placer para mí poder hablar con ustedes y poder compartir un poco de mis reflexiones y de mi experiencia sobre este tema. Les pido un segundo que voy a abrir la presentación que le estaba precisamente buscando y a compartirles pantalla. Bueno, entonces voy a cerrar las otras ventanas para no tener cositas que me... Listo. Entonces, perdón. Y compartir pantalla. Mm, ¿Ya pueden ver mi pantalla? Sí, 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 A ver ahora sí. qué. Voy a ponerlo que lo cargue en pantalla completa. Perfecto. Bueno, entonces, pues de nuevo, muchas gracias. Eh, ya Tania hizo una pequeña presentación de mi parte. Em, como les contó, pues yo soy profesor, investigador de la Universidad Externado de la Facultad de Ciencias Sociales y participo de un grupo de investigación que se llama Procesos Sociales, Territorios y Medio Ambiente. En el día de hoy me invitaron para hablarles un poco de este tema, innovación transformativa, un enfoque desde la acción con las comunidades. Y entonces, pues me parece un tema muy interesante y muy pertinente para las personas que están interesadas en la investigación comunitaria, en la investigación acción participativa, en la investigación en acción colectiva, movimientos sociales y en general, digamos, todo distintos tipos de investigación social y territorial que busca a apoyar, entender a comunidades, ¿cierto? A grupos y a comunidades de base con distintos tipos de proyectos, desde múltiples disciplinas de las ciencias sociales y humanas. Entonces, esto tiene aquí como unos efectos. Quiero que pase la diapositiva. Pues para comenzar, quisiéramos, como siempre, pues como una pequeña aclaración conceptual. Creo que hay como una visión muy específica de la innovación transformativa y otra visión que puede ser más amplia, más general y más reflexiva, que es un poco en la que yo me voy a centrar, pero quisiera hacer primero la salvedad un poco de conceptualmente hacia dónde está apuntando. Este es un concepto que ha ganado fuerza recientemente, pues en los procesos de formulación de proyectos de investigación, de apropiación social del conocimiento, de intervención social. Y entonces este concepto pues es un marco de política pública, se puede entender como un marco de política pública muy asociado al COMPES 4096, pero que se viene desarrollando desde hace un tiempo, y entonces está en el marco de la política de ciencia, tecnología e innovación, que la más reciente a nivel colombiano, pues tiene un enfoque muy hacia el cumplimiento y el avance en los objetivos del desarrollo sustentable. Entonces, eso ya nos
habla de un marco que la define y de un objetivo que define este concepto, digamos, en su referente más de política pública, y es esta mirada hacia el desarrollo sostenible. Y entonces, en general, lo que busca es potenciar cambios en los sistemas sociotécnicos, ¿sí? Y define diversos procesos asociados a estos sistemas sociales y técnicos que uno podría sintetizar como procesos de producción o procesos de uso o procesos de consumo que pueden estar ubicados en diversos campos de la vida, sí, en diversas dimensiones de los temas importantes. Entonces eso puede pasar en temas de energía, de movilidad, de salud, de gestión del conocimiento, de alimentación, de retos y temas ambientales, entre otros desafíos. Y aquí quisiera aclarar que, digamos, este enfoque de política se diferencia de otros enfoques anteriores en esta mirada hacia el desarrollo sostenible. De todas maneras, digamos, si uno la contrasta con políticas de ciencia y tecnología y investigación anteriores, estaban mucho más enfocadas hacia la idea de entender y intervenir a las comunidades y a los territorios con el objetivo de impulsar el desarrollo y el crecimiento económico o la competitividad. Entonces, digamos, vemos un giro más humanista, ¿cierto? A pesar de las críticas que uno pueda tener y hacer y que son importantes frente al concepto del desarrollo sostenible, sí hay un giro un poco más hacia los retos sociales y humanos, pues que es propio de los objetivos del desarrollo sostenible, así también como los ambientales, ¿no? Por lo menos nos mete en este triángulo clásico de los temas del desarrollo sostenible, es decir, la dimensión social, ambiental y la dimensión económica, y bueno, y las lecciones de que finalmente hay relaciones de tensión y digamos, excluyentes entre ellos, es decir, si uno le apunta todo a lo económico, pues ya sabe que va a afectar lo social y lo ambiental seguramente, pero también si uno quiere priorizar lo social o priorizar lo ambiental, va a tener que hacer sacrificios en la esfera de lo económico. Eso en sí mismo creo que es interesante, a pesar de nuevo de las críticas que uno puede hacer a la idea de desarrollo sostenible, que más adelante creo que va a tocar algunos puntos al respecto. Eh, y entonces también, ya desde un punto más de vista de la investigación social, como referente académico, pues se contrasta con frente a la investigación más tradicional en el hecho de que busca como un rol mucho más participativo para las comunidades locales. Y precisamente en ese rol participativo, en ese reconocimiento de intereses, digamos, en este debate de si las comunidades son sujetos de investigación o son objetos de investigación o ambas cosas, cómo manejarlo, la innovación transformativa pues nos impulsa hacia buscar roles más participativos. Ahora, quisiera, digamos, como haciendo esa pequeña introducción que quería dejarles el referente de política pública que les podría ser útil en su formulación de proyectos de investigación, digamos, en la parte más formal. Más allá de eso, el tema de la innovación participativa me parece que puede ir más allá de los objetivos del desarrollo sustentable o del desarrollo sustentable o sostenible en general. Sí, yo creo que uno puede tener esta perspectiva eh, en visiones alternativas y visiones diferentes de desarrollo, al desarrollo sustentable, y precisamente que le den valor a las visiones propias de desarrollo de las comunidades. Entonces aquí uno puede comenzar a alejarse, ¿no? Y nada más ahí algunos de los paradigmas, pues, propios de el sur global, como
el buen vivir, como el vivir sabroso que hemos estado hablando, como el sumac awase. Entonces, todas estas distintas perspectivas pues podrían entrar a enriquecer y no tendrían que, a pesar de que se alejen del concepto clásico de desarrollo sostenible en algunas cosas, también creo que pueden tener un acople muy interesante con esta mirada de innovación transformativa. Para ello, entonces, un poco para no quedarnos en un debate técnico, teórico, porque para este espacio me parece más rico el que les quiero presentar un par de ejemplos pues, derivados del trabajo en el que yo participo, en el que he participado con diversos colegas y grupos de investigación de la universidad, para que vean pues, en la práctica cómo entendemos, digamos, nosotros esta idea y esta perspectiva. Entonces, el primer ejemplo que les quiero mostrar es un proyecto que estamos a punto de terminar su ejecución. En realidad, digamos, prácticamente la ejecución acaba de terminar y vamos a entrar en la fase de construir los informes finales. Un proyecto financiado por MinCiencias, eh, obviamente con el apoyo pues, de la universidad, cofinanciado por el externado, y en el cual estuvimos trabajando con una comunidad raizal de Providencia, de la isla de Providencia. Este grupo raizal específico con el que estuvimos trabajando es un grupo que está organizado en torno a una fundación que se llama la Fundación Hawksbill. Hawksbill es la palabra en raizal con el que se refieren a las tortugas carey, ¿sí? Las tortugas marinas carey, que conocemos, pues de pronto muchos de ustedes las conocen de referencia. Eh, y esta fundación se dedica desde hace un buen tiempo, un poco menos de una década, a la protección y a la conservación de las tortugas marinas. Y ellos se acercaron a la Universidad Externado, uno de sus representantes, en ese momento a la Facultad de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras, con la intención de que querían recibir una asesoría para desarrollar un programa de turismo científico. Y entonces, esto nos pareció una oportunidad supremamente interesante porque además le dimos como un giro muy participativo, colaborativo y comunitario en el cual para fortalecer a los locales, perdónme por la tos, a los miembros de la fundación, armamos un esquema que ya les voy a compartir a continuación. Entonces, el objetivo general de este proyecto era, perdón, gracias, perdón, codiseñar un programa de voluntariado ecoturístico y además de diseñar en conjunto con ellos este programa de voluntariado ecoturístico, realizar una prueba piloto para ver si tenía acogida. Todo girando en torno a la conservación de las tortugas marinas y sus ecosistemas asociados. Entonces, para lograr ese objetivo, nosotros les propusimos tres objetivos específicos. El primero fue sistematizar con ellos el conocimiento de la fundación y de su red de aliados, relacionado tanto con el territorio, con su dimensión turística, ecológica, como con su historia organizacional y personal de ellos, de cada uno de los protagonistas de esta Fundación Raizal. Después de tener esta historia de ellos, a partir de eso, de saber sus fortalezas, sus saberes tradicionales en el tema, también sus vacíos y debilidades, eh, codiseñamos una propuesta de voluntariado. Pero entonces esta propuesta de voluntariado tuvo varios pasos previos y muy interesantes, que es que, por ejemplo, ellos al reconocer, digamos, sus debilidades o sus deseos de aprendizaje, eh, ayudamos, o sea, identificamos entre todos
en qué se querían y en qué era más conveniente que se capacitaran, que mejoraran sus capacidades. Y contactamos a unos profesionales que incluso por su especificidad, algunos fueron del equipo original de investigadores y otros fueron asesores externos para que les dieran esas capacitaciones que ellos querían, a la medida de lo que ellos querían. Entonces ellos recibieron entrenamiento en conservación, en todos los elementos más, digamos, biológicos y ecológicos de la conservación, o sea, cómo tendrían que hacer todo el proceso de levante, de identificación, de cuidado de las tortugas, que ellos ya tenían, que entró a dialogar con como lo hacían ellos de manera tradicional, con sus conocimientos, digamos, naturales que ellos ya traían. Eh, y también ellos quisieron capacitarse un poco ya en la parte más de gestión de la parte turística, de cómo manejar ese turismo científico. Y allí, entre todos acordamos, por ejemplo, armar un curso de capacitación de intérpretes, de guías, para que apoyaran las salidas de monitoreo, digamos, en este camino del monitoreo científico. Una de las prácticas comunes es ver cuando las tortugas desovan, dónde, ir mirando cómo cambian las playas de tamaño, y para todo ello se pueden armar recorridos y caminatas en las que pueden participar turistas, y a su vez se necesitaban unos guías. Entonces se decidió capacitar un grupo de voluntarios, todos comunitarios, eh, todos de la comunidad, interesados en convertirse en intérpretes de turismo científico de naturaleza, asociado, especializado en las tortugas. Y tuvimos una muy buena recepción, y los mismos de la fundación invitaron a personas que creían potencialmente interesadas, abrieron una convocatoria y llegaron más o menos unas 12 personas de la comunidad que recibieron la capacitación. Después de esa capacitación y esas capacitaciones, ya con todo este proceso, pudimos realizar unas pruebas piloto. En realidad, esas pruebas piloto las hicimos la semana pasada. Yo estaba cerrando este proyecto, la parte del trabajo de campo, y fue muy reconfortante ver, digamos, a los guías mejorar progresivamente, estar muy motivados, encontrar, digamos, aquí, además de una posibilidad de aprendizaje y de desarrollo, eh, ver que también pueden ver una posibilidad también de generar ingresos con actividades de conservación para ellos, tener una alternativa, digamos, de ingresos. Y bueno, estamos en este momento, digamos, sistematizando todos los resultados de esta experiencia, las reflexiones que hicimos con ellos, para llegar como ya a una propuesta final, em, de esta construcción compartida. Este proceso ha durado un año, ha durado un año. En este año, entonces yo les podría decir que em, algunos de los productos y procesos destacados que hemos logrado es una cartilla. Hicimos todo el trabajo de sistematización de su historia. Después pensamos ellos qué les gustaría, cómo les gustaría darse a conocer y qué les gustaría contar acerca de su historia como fundación, de su oficio como conservadores de las tortugas, y terminamos armando una cartilla muy bonita que ilustraba ese conocimiento de la fundación para y ese aporte para el turismo científico. Eh, por aparte, armamos una herramienta digital también, con software libre, que va a ser la base también de este desarrollo técnico del turismo científico. Es muy interesante porque entonces los guías comunitarios, los intérpretes comunitarios, cuando hacen estas salidas de monitoreo con los turistas científicos, ellos van a tener unos formularios en donde pueden actualizar sus observaciones sistemáticamente. Y este conocimiento que se va a generar, esta ciencia ciudadana, esta ciencia popular, va a ser muy valiosa en dos dimensiones: para la parte de las dinámicas propias de la conservación, para que ellos puedan entender mejor las dinámicas ecológicas y biológicas de las tortugas, pero también para toda la toma de decisiones de la política de conservación
allá en la isla. Uno de los principales interesados en la información científica que se genere de este tipo, por ejemplo, es Coralina, que es el equivalente a la CAR, ¿cierto? A las corporaciones ambientales regionales, pero para esta región de San Andrés y Providencia. Y así además logramos un punto adicional muy satisfactorio que es como también aumentar, digamos, visibilizar y darle un valor político en el tema de la política de conservación a nivel regional a la fundación. Em, Obviamente, además de esta herramienta digital, pues está en sí ya el, todo el diseño del programa de voluntariado, que incluso va a dejar planteadas unas posibilidades de profundización para llegar a, si bien por ahora ellos van a comenzar como con estas salidas de monitoreo y ellos quieren poder evolucionar allá, poder recibir estadías de largo plazo, digamos, de semanas o de meses, a estudiantes de pregrado, de posgrado y a investigadores en temas relacionados con todo lo que pueda, con la conservación y la ecología de la isla y que puedan hacer un aporte a la fundación. Entonces, pues por lo pronto estamos, digamos, como muy satisfechos, pero una de las lecciones muy importantes de este proyecto para nosotros ha sido que la iniciativa surgió por parte de los raizales, ¿sí? De la fundación. Ellos nos buscaron. Y uno de los momentos claves, por ejemplo, fue en la primera salida de campo, cuando presentamos a una, digamos, pedimos uno de los salones comunales con la alcaldía, e invitamos como a todos los actores más importantes de la comunidad en términos de turismo y en términos de conservación, y presentamos por primera vez el proyecto, nos dimos cuenta de la gran resistencia que tiene la comunidad raizal frente a proyectos que llegan desde afuera, con universidades del continente, como dicen ellos. Este es un muy buen ejemplo de cómo puede haber un cansancio o un desgaste de las comunidades que a veces están sobrediagnosticadas, sobreinvestigadas, pero esa tensión inicial, porque mucha gente, digamos, de la comunidad, no de la fundación, ellos tenían clara nuestra relación, sino de la comunidad, cuando ahí hablábamos y exponíamos, nos decían, bueno, pero esto para qué va a servir, esto qué nos va a dejar, esto va a ser otro proyecto que nos va a dejar aquí sembrados unos anuncios, unos carteles o unas vallas, o por ahí una casa con unas obras, y estos se van y solo nos dejan mugre. Algunos que estaban rudos decían eso, ustedes se van y solo nos dejan aquí los restos de la plata y de las cosas que ustedes creyeron que nosotros necesitábamos. Pero en ese momento, digamos, cuando se estaba poniendo esta discusión así un poco álgida, porque además este proyecto viene después de el COVID y viene después de los huracanes. No sé si ustedes recuerdan, en 2021 dos huracanes golpearon Providencia y destruyeron más del 90% de la infraestructura total, ¿cierto?, de la isla. Entonces ellos decían que se sentían como un fortín para los proyectos, porque había mucha plata para ir allá y hacer cosas, pero mucha gente también desde afuera pues estaba lanzando ideas acerca de lo que querían o de lo que necesitaba la comunidad raizal, y en realidad al final terminaba dejando, digámoslo rudo, casi como lo decían ellos, como unas migajas y apropiándose de lo grueso del proyecto. Pero cuando pudimos aclarar, ahí en compañía de los colegas y los raizales de la fundación, que esto había sido una solicitud de ellos, la energía y la relación con la comunidad en general muchísimo, cambió muchísimo. Entonces ahí él dejó abierto un punto acerca de la reflexión del rol del investigador, ¿sí?, o de la academia en general en el contacto con las comunidades, digamos, frente a los retos que estamos viviendo pues actualmente en el mundo. Bueno, aquí les quería mostrar algunas imágenes, ya que les conté la historia. Entonces, reuniones y procesos de capacitación y discusión con los miembros de la fundación.
Esta es una imagen de los intérpretes de turismo de naturaleza, felices, graduados, los que algunos tienen sus diplomas del curso y otros tienen esto azulito, la cartilla que hicimos en la sistematización. Y aquí una imagen de un monitoreo nocturno de las playas, que tiene precisamente esta iluminación, porque que es una de las cosas interesantes de esas salidas nocturnas a la playa, a ver si las tortugas han llegado y si han puesto huevos y se encuentran nidos, es que eso se debe trabajar con luces rojas, no con luces blancas. Las luces blancas espantan a las tortugas. Entonces eso nomás ya hace interesante el tour. Tuvimos excelentes comentarios de parte de los turistas que tomaron este piloto, algunas oportunidades de mejora, sin duda, siempre hay comentarios que dan al clavo de algunos vacíos, están en formación los guías, los intérpretes comunitarios, pero ha sido un proceso muy bonito. Entonces, un segundo y último ejemplo para ya dar espacio a la charla. Este es un proyecto que tenemos formulado, pero que estamos en proceso de buscar financiación. Entonces, aquí, en cambio, digamos, es más, quisiera mostrar más la potencia de la idea, pero también la idea tiene, buscando estas innovaciones transformativas, también, digamos, como que tiene otro sentido. El anterior fue muy que surgió desde la comunidad y que nosotros estuvimos, digamos, atentos y reactivos para trabajar con ellos. Y este, en cambio, tiene una perspectiva más que surge la idea desde la universidad, desde nuestro grupo de investigación, pero no es una idea que surge en el abstracto técnico y teórico, sino que es el resultado de las alianzas y las relaciones que hemos tenido con diversos procesos territoriales en Bogotá, en sus bordes urbanos rurales y en general, digamos, en la zona eh, metropolitana de Bogotá, llamaríamos así, en la zona, a pesar que, digamos, no haya todavía una delimitación político-administrativa cerrada de la región metropolitana de Bogotá, nosotros lo asumimos como una definición de hecho, digamos, de facto. Hay una región que está asociada en Bogotá en sus dinámicas ecológicas, económicas, sociales. Entonces, aquí el tema tiene que ver con la defensa y la gobernanza del territorio ante los riesgos del cambio climático en toda la región metropolitana y en especial pues en las regiones hidrosociales de alta montaña. Ya aquí estamos de nuevo, salimos del Caribe y volvemos a la zona andina, que es nuestra zona natural de trabajo, pues al estar en Bogotá, en la que más nos hemos pues especializado. Y entonces, aquí el planteamiento del problema surge un poco desde nuestra interpretación, que es que nos damos cuenta que muchas veces cuando se habla de mitigación y adaptación del cambio climático, pareciera que dada la gravedad de la situación que estamos entendiendo cada día mejor, su tamaño y su dimensión del reto, Bueno, pues ahí eh, estamos pendientes. Cualquier cosa me cuentas. Vale. Sí. parece que, Chao. Hasta luego. uy, como que se abrió un micrófono por ahí. Dada la dimensión del reto, entonces, cuando uno ve las discusiones desde la política pública, parece que tocara empezar de cero, parece que tocara cambiar todo muchas veces, que tocara hacer cosas muy distintas a las que venimos haciendo. Y allí fue que a nosotros nos pareció que eso es una gran debilidad desde el punto de vista como de las políticas de gestión, de adaptación y mitigación de los riesgos, porque precisamente desde nuestra perspectiva nos parece fundamental reconocer que primero hay cientos de iniciativas comunitarias, sociales, privadas, en distintos territorios de la región metropolitana de Bogotá que aportan a mitigación o adaptación al cambio climático desde distintas ópticas, ¿cierto? Incluso a veces
desde luchas específicas que no están hablando de cambio climático, pero lo están haciendo. Por ejemplo, toda organización que trabaja en la defensa y conservación de los ecosistemas estratégicos, es decir, toda organización que trabaja en la defensa de humedales, en la defensa de páramos, está haciendo un aporte innegable al cambio climático. Sí, pero también los que están trabajando en el bosque altoandino, todas las reservas, digamos, forestales, los grupos que están trabajando en sistemas de alimentación responsable, sistemas cortos de comercialización, en seguridad y autonomía alimentaria, o algunos que están trabajando en manejo del agua, manejo comunitario del agua, conservación de fuentes hídricas y cuidado de fuentes hídricas, también están aportando. Y entonces decíamos, caray, ¿cómo la política puede pretender, digamos, imponerse de arriba hacia abajo en este tema tan grande y no reconocer la cantidad de esfuerzos que hay de abajo hacia arriba? Y aquí por eso, digamos, tengo como una muestra eh, muy pequeña de logos, de ejemplos de algunos colectivos trabajando en este tipo de temas. Entonces ahí nosotros veíamos que hay una urgencia de valorar, de hacer visible y de fortalecer toda esta acción colectiva que tiene que ver con la autogestión y la gobernanza territorial frente al cambio climático, ¿sí? Todos los distintos tipos de aportes que puede haber a la conservación del agua, de la naturaleza, de la biodiversidad, de los ecosistemas estratégicos. Y entonces, aquí nos nutrimos, van a ver que de todas formas no está tan desconectado del otro proyecto, porque uno de los recursos claves que vemos acá, voy a mostrar aquí los objetivos, va a ser la ciencia ciudadana también, ¿cierto? La ciencia ciudadana y la tecnología y la investigación participativa. Entonces, digamos que el objetivo general prácticamente ya lo expliqué, que es valorar y fortalecer estas prácticas sociales e institucionales en defensa de distintos tipos de ecosistemas estratégicos y elementos de la naturaleza que terminan aportando en la gestión y los riesgos derivados del cambio climático. Entonces, aquí a pesar que es un proyecto formulado de forma más tradicional, por ejemplo, una de nuestras estrategias fue contarle a un grupo de los aliados más cercanos que teníamos en todos estos temas, el interés de este proyecto, y les pedimos su opinión y les pedimos cartas de apoyo, si estaban interesados, si les gustaba el proyecto y estarían después interesados en participar en su ejecución. Y recibimos cerca de 30 cartas de apoyo y de avales de organizaciones sociales, lo cual nos pareció como un excelente indicador de que tal vez estábamos traduciendo bien como una necesidad que tal vez cada organización en el afán de trabajar en su objeto específico, ¿sí? En su humedal, en su páramo, en su bosque, en su río, en su huerta, eh, pues no tenía el tiempo y los recursos, digamos, para pensar en que eso hace parte de un esfuerzo social que está sucediendo de manera espontánea, digamos, cuando me refiero a espontánea me refiero a que está sucediendo en muchas partes y de distintas maneras sin una coordinación previa, digamos, mucha gente con sensibilidad social y ambiental frente a este tema moviéndose colectivos y que tal vez realmente era importante mostrar, hacer evidente esa línea base, hacer evidente a las políticas públicas esa línea base para que se pueda optimizar en el mejor de los escenarios la intervención y la planificación a partir no de cero, sino de reconocer el valor de todo lo que hay, que en gran medida es un poco invisible, porque pueden ser, digamos, iniciativas relativamente pequeñas en lo comunitario, pero cuando uno las ve en total, uno podría estar hablando de cientos, estoy seguro que se cuenta en cientos, sino en miles de iniciativas para el territorio de la región metropolitana de Bogotá. Entonces, aquí también buscábamos tener
incentivar procesos de intercambio de conocimientos, saberes horizontales y verticales, es decir, grupos específicos que requieran capacitaciones se podrían hacer con el proyecto, pero también intercambios de conocimientos entre los distintos grupos que se fueran uniendo, digamos, como a esta red que aún no tiene nombre, tendríamos que darle un nombre cuando estemos en el proyecto, pero uno podría decir tentativamente que es como una red comunitaria para la gestión del cambio climático en la región metropolitana de Bogotá. Em, darle mayor visibilidad a todos estos participantes y también tener todo un proyecto de ciencia abierta, de ciencia ciudadana y participativa para poder llevar unos registros de información asociados a a una indicadores ecológicos, sociales, territoriales, que nos puedan ayudar a entender mejor el cambio climático a una escala eh, también, digamos, comunitaria, ¿cierto? Otra, otra de las perspectivas de esta investigación, que esa sí es más una novedad que trabajamos pues desde hace un buen tiempo, es la necesidad y el reto de pensar en comunidades posthumanistas, ¿sí? En comunidades ecológicas, comunidades multiespecie, ¿cierto? Comunidades que vayan más allá de simplemente el ser humano, porque creo que uno de los retos cuando ya nos metemos frente a la dimensión ambiental, a la crisis ecológica y al cambio climático que tenemos actual, es que esto no lo vamos a solucionar eh, sin cruzar, sin reflexionar, sin sanar, sin intervenir nuestra relación con la naturaleza y los elementos no humanos y sin reconocer su valor, digamos. En el centro de toda esta crisis está la visión instrumental de la naturaleza y reducir ya no a la comunidad investigada, sino reducir todo el mundo natural a objetos, ¿no? Y a cosas que se pueden simplemente apropiar con una utilidad egoísta. Entonces, entonces, estamos en proceso, digamos, nos fue relativamente bien en la evaluación que tuvimos en MinCiencias en la convocatoria de investigación del año pasado. Lo que nos pasó es que pues, los recursos de financiación de investigación están terriblemente cortos. Para quienes no lo sepan, tal vez muchos de ustedes lo sepan, pero el año pasado la principal convocatoria de investigación que hace MinCiencias solo financió 2 proyectos por línea temática. Eso quiere decir que solo se financiaron 2 proyectos en investigación social y humana, en ciencias sociales y humanas, en todo Colombia. Entonces, imagínense eso, o sea, en ciencias básicas también 2 y así en las distintas áreas del conocimiento en las que MinCiencias divide su convocatoria, que son como 7, pero eso quiere decir que el conjunto de proyectos financiados por MinCiencias del año pasado fue realmente poco, a comparación, digamos, de hace unos años que en cada campo del conocimiento podían financiarse hasta 20 proyectos. ¿Cierto? Lo cual no es desquiciado porque se presentaron más de 1000 proyectos para escoger. Entonces, pues en esas condiciones la competencia está muy difícil. Em, entonces aquí un poco de lo que ya les venía hablando, entonces pues la estrategia metodológica combinaba 2 ejes, ¿cierto? Un eje es más clásico y aquí quisiera resaltar que de todas formas no hay, desde mi perspectiva, creo que no hay por qué demonizar la investigación tradicional, ¿cierto? Hay algunas preguntas de investigación, o sea, la curiosidad teórica y técnica en la academia también tiene un valor, ¿cierto? Y el crecimiento del trabajo, bien sea disciplinar o interdisciplinar, yo creo que también tiene un valor. Sin embargo, creo que el reto es saber cómo eh, instrumentalizarlo desde una forma ética, respetuosa y cuidadosa con los territorios y las comunidades que se van a investigar. En nuestro caso, entonces,
había un componente más tradicional de investigación social que busca aportar más a los estados del conocimiento y a los debates más dentro de los campos de estudio. Entonces ahí dentro de los temas y dentro el equipo de investigación pues había intereses en temas de análisis de redes sociales, de análisis cultural de la acción colectiva, etnografía. Sin embargo, eso solamente existe porque existe el otro eje, que es el eje de discusión, reflexión y construcción de consensos, ¿sí? En donde ya el desarrollo de la investigación y la profundización de la investigación ya en sus contenidos, digamos, y en su impacto de apropiación social del conocimiento, pues va a depender totalmente de sus participantes comunitarios. Entonces ahí hay todo un trabajo de diálogos, encuentros, recorridos, construcción, diálogo de saberes, construcción participativa de estrategias de fortalecimiento, valoración participativa de los resultados. Entonces quisiera decir que aquí el eje 2, a pesar que está en el segundo puesto, es el eje central sobre el cual, digamos, construido desde una visión muy ética y cuidadosa, se abre la posibilidad también de que paralelamente pues, podamos realizar las reflexiones que son más tradicionales o de corte más teórico y conceptual. Eh, con todo esto ya para cerrar, dos reflexiones finales que dejo para la conversa. Entonces, la primera es que la innovación transformativa en un sentido amplio, mi invitación es que nos encuadremos en un marco de acción transformador en referencia no solo al humano, hay que trascender, si bien pasar del economicismo, es decir, de la visión de que lo que busca la ciencia es hacer crecer la economía y generar más crecimiento y más riqueza, pasar a lo humano ya es una ganancia, como es la perspectiva del desarrollo sostenible, que ya tiene una visión más humanista. Yo invitaría a que vayamos a un marco de referencia posthumanista, ¿cierto? Posthumanista, donde ya podamos pensar más en una comunidad multiespecie. Entonces, para pensar la comunidad, en la comunidad no solo hay seres humanos, es lo que quiero decir. Hay elementos no humanos y elementos ecosistémicos. Entonces, la defensa de los territorios debería tener en cuenta o podría tener en cuenta esta perspectiva, o por lo menos debemos ser conscientes de cuando no la tenemos en cuenta, cuando estamos siendo antropocéntricos. Y la participación debería comenzar o podría comenzar, o quisiera dejar la duda, si no es por reconocer que somos parte de la red de la vida. Es decir, un poco que no podemos, no, hay muchas cosas de las que podemos escoger no participar, pero no podemos escoger no participar en la red de la vida. Podemos decidir no aceptarlo, no pensarlo, eh, negarlo, pero aunque lo hagamos, vamos a estar conectados y teniendo efectos sobre esa red. Y la segunda reflexión, antes veo que ya hay una mano o algunas manos, cosa que me alegra mucho, es cuestionar sistemáticamente el rol y las prácticas de los científicos y de los investigadores. Creo que nosotros mismos tenemos que volvernos objetos de reflexión, de autorreflexión continua. Me gusta mucho el concepto de científico implicado, ese lo trabajamos con unos colegas en una publicación con colegas del externado y de la Argentina en una red muy bonita que se llama Red de Territorios Posibles, que junta a muchos investigadores y universidades y grupos de investigación que tienen una perspectiva comunitaria y transformativa. Y la idea es que estos procesos de investigación tienen que ser procesos participativos, colaborativos o populares, donde el científico más que un sabio, más que un sabedor, digamos, es un mediador o un acompañante. Entonces, que ayuda, es un catalizador que puede con su experiencia, ¿sí? Con su saber, con su sistematicidad. Todo científico o investigador, por
por innovador que se crea, puede ayudar a organizar mucho a las comunidades que a veces no tienen formación en este tipo más, digamos, más en la dimensión de planificar y organizar y formar y formular proyectos, ¿sí? Y sistematizar un proceso. Eh, Sin embargo, me parece que este científico empiricado necesita tener una postura ética evidente, ¿sí? Tiene que tomar una postura ética. Cada cual puede construir su marco de referencia para su postura ética, pero por ejemplo hay elementos asociados a la justicia territorial, a la equidad, lo que hablamos, esta tensión entre si estamos en una perspectiva antropocéntrica o ecocéntrica o biocéntrica, ¿sí? Si estamos puramente en una visión humanista o si estamos abriéndonos a la idea posthumanista. Otro de los retos en estos roles y prácticas es pasar del diálogo de saberes, ¿cierto? Al diálogo de haceres. Y yo he visto que de todas formas, incluso el giro de la política de investigación es un giro en el que los investigadores lo sabrán, los productos y las propuestas, el componente de apropiación social del conocimiento y el componente participativo cada vez es valorado eh, con mayor, digamos, con mayor medida por los evaluadores e incluso es solicitado desde un principio en las convocatorias. Y esto también hace que la relación entre el investigador y las comunidades no pueda ser o difícilmente pueda ser una relación fría, una relación racional, una relación absolutamente objetiva. Por lo menos yo pensaría a ver conceptos más complejos, como por ejemplo el de Humberto Maturana acerca de la objetividad entre paréntesis. Sí, uno puede ser objetivo, pero entre los límites, por ejemplo, de su postura ética y de su visión del mundo y abrirse también a estos intercambios mucho más emocionales, espirituales y rituales en los términos, digamos, más propios de la investigación, acción participativa, entrar en este sentipensar con el otro. Y la idea de reconocer que cada proceso es único. Digamos, el tema de la replicabilidad exacta, yo creo que hay que cuestionarlo, no porque no se puedan utilizar esquemas participativos más o menos parecidos, pero precisamente es importante reconocer ese carácter particular de cada comunidad, ya sea frente a sus métodos, frente a sus objetivos, frente a sus conocimientos, frente a su estructura. Y yo creo que lo que sirve cada experiencia es como fuente de inspiración, de creatividad, de identificar las mejores prácticas y las posibilidades que puedan motivar los siguientes y, digamos, cualificar los siguientes procesos. Bueno, para abrirnos a la charla, yo pararía acá. Me gustaría escuchar sus opiniones y agradezco muchísimo su paciencia con mi discurso y con mi tos. Gracias. Bueno, muchas gracias, Leonardo, por este espacio. Entonces tenemos dos manitas levantadas, Sandra Páez y Germán. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, aló, buenas tardes. Mi Te nombre es Sandra escuchamos. Páez, gracias, soy docente del programa de Derecho. Me excuso, Leonardo, con los presentes, pero tengo un problema con la cámara y no la pude encender, ¿vale? En principio, agradecer toda la ilustración que has expuesto. Y segundo, bueno, Leonardo, yo he tomado varias notas de lo que mencionaste y quiero comentarte en principio algo, y es que desde el 2015 tengo una estrategia pedagógica que denominé Arte, Ética y Derecho. Al interior de esa estrategia he diseñado diferentes actividades para realizar con los chicos, ¿sí? Qué sé yo, póster,
acercamiento a la pintura, del arte universal, bueno, diferentes cosas. Pero al interior de ese componente, de esa estrategia pedagógica, este semestre le propuse a mis estudiantes que diseñáramos un fanzine. Y al interior de ese fanzine íbamos a ir incluyendo diferentes visiones de región, porque ese fanzine lo queríamos diseñar con los estudiantes de antropología jurídica de primer semestre, ¿sí? Entonces empezamos a tener varias ideas con los chicos y resultó algo que me lleva a esa relación que tú decías, acción-participación y al diálogo con el otro, pero que a la vez también me genera como una gran inquietud y es la siguiente. La exposición que tú has hecho ha sido acerca de una elaboración juiciosa y metódica de investigación, ¿cierto? Pero mira que con los chicos de primer semestre, sin ser investigadores, el acercamiento al otro se dio de una forma impresionante. Yo quiero comentarte que hubo chicos que fueron a Barranca, estuvieron con la comunidad pesquera, desayunaron con la comunidad pesquera, compartieron el almuerzo con la comunidad pesquera, hicieron tránsito por el río Magdalena, escucharon a los pescadores y a sus necesidades, y la muestra es un conjunto de videos y de fotos impresionantes realizadas por chicos de primer semestre, ¿sí? Hubo chicos que fueron a Guadalupe, Santander, para contarnos por qué son importantes los caminos antiguos de Guadalupe, ¿sí? Y considero que de acuerdo a esa relación que tú hiciste durante la exposición y a esa importancia de la ciencia ciudadana, no sé, corrígeme si estoy mal, pero creo que es un insumo muy fuerte que desde la academia y desde primer semestre podamos hacer ese tipo de ejercicios como llegar a la región, ¿sí? Ir a Lebrija, hablar con las comunidades campesinas, preguntarles qué pasa con los cultivos, ir a Guadalupe, que fue una experiencia maravillosa, lo que hicieron los chicos de desayunar y almorzar con la comunidad pesquera en Barranca, y ese tipo de cosas que no son investigación rigurosa y que alguien podría decir que no tiene validez porque precisamente no es investigación rigurosa, desde mi punto de vista, sí termina siendo un insumo muy fuerte. Máxime, insisto, cuando son estudiantes de primer semestre. No sé tú qué piensas. Sandra, pues me gusta mucho escuchar tu experiencia y lo que me hace pensar es que pues me parece que es muy valioso y a mi manera, con ejercicios diferentes, intento hacer algunas cosas en mis clases de pregrado y posgrado en ese camino. ¿Qué es lo que quiero decir? Yo creo que si los modelos pedagógicos precisamente que uno tiene para los que son profesores acá y que estamos interesados en este camino, yo creo que es muy coherente que uno tenga metodologías participativas y colaborativas en el desarrollo de sus clases, ¿cierto? Que pueden implicar abrir el pensum y los contenidos en alguna medida a los intereses y a las oportunidades puntuales que tiene cada curso, eh, a construir con los estudiantes más que a darles una transmisión, digamos, de conocimiento tradicional. Creo que esa educación participativa es clave para la formación de los futuros investigadores, científicos o en general profesionales que puede que hagan parte de proyectos. Entonces me parece que lo que tú dices, claro, si bien esto no es una investigación con una pretensión de financiación y de formalidad y que después proyecte tener pues, todas las exigencias de este mundo, ¿no? Publicaciones, puntos, cosas, además de toda la responsabilidad social que pueda tener,
me parece que en el proceso pedagógico termina siendo muy valioso en la formación, en que los estudiantes desde su proceso de formación vean la pertinencia, la riqueza, ¿cierto? Y también la dimensión ética, la importancia de la dimensión relacional en abordar, digamos, territorios, procesos sociales, en investigar sobre distintos temas, que precisamente en vez de, pues, me parece que eso les va a dar muchas herramientas y de allí, pues, probablemente les va a ser más natural si más adelante hacen parte de procesos de investigación o de intervención que tengan este tipo de perspectiva, ¿no? Entonces, pues, te felicito, Sandra, me parece chévere. Vale, gracias, gracias, Leonardo. Y es que, Leonardo, mira, yo con el diálogo con los estudiantes, se percibe que digamos que tomar distancia de la teoría y acercarse a la comunidad, para ellos resultó un ejercicio no solamente alegre, sino que fortalece ciertos gustos intelectuales, ¿sí? Porque puede ser que algún estudiante de primer semestre diga, no, qué aburrición, qué aburrimiento, antropología jurídica, pero cuando el chico se traslada a la comunidad y ve las necesidades que tiene el campesino de Lebrija, o ve lo que tiene que padecer el pescador en Barranca, o ve lo que hacen los políticos corruptos en Guadalupe, pues ya la teoría cobra importancia para ellos y ellos terminan siendo partícipes de una realidad que está en construcción, ¿sí? Que termina siendo un país que está en construcción. Sí, de acuerdo. Y me llama la atención lo que tú dices. Muchas veces en su proceso, que de todas formas, en un proceso de formación, pues esto no es una cuestión como de decir que la teoría es buena o mala, ¿cierto? La teoría es una herramienta que está allí, solo que hay como momentos más y menos interesantes para usarla. A veces con estudiantes que tienen mucho menos experiencia que el profesor, entrar desde la teoría es un gran reto porque que se conecte uno emocionalmente con cosas conceptuales no es tan fácil. En cambio, cuando parten de situaciones reales, concretas, de personas, de lugares que visitan, y después, y después aparece la teoría y uno ya puede entender cómo uno puede tomar distancia de la teoría y ver qué elementos aciertan, qué elementos se cumplen solo parcialmente, qué elementos definitivamente, tal vez en los casos que uno está mirando no se corresponden. Incluso también cómo puede uno contrastar las explicaciones teóricas con las visiones propias de los protagonistas. Pero entonces se vuelve un ejercicio muy interesante en el proceso de formación y la teoría ya entra es como una herramienta a favor de entender mejor las comunidades, el territorio, y no como algo que pretende explicar las cosas antes, ¿no? Previamente. Profesor Leonardo, muchísimas gracias, muy amable. No, con gusto. Germán, ¿tiene la mano levantada? Listo, muy bien. Muchas gracias, Tania, Leonardo. ¿Ahí me escuchas? Sí, señor. Perfecto. Bueno, un saludo cariñoso también, Leonardo. Agradecerte por esta presencia, siempre muy precisa, muy pertinente para quienes estamos haciendo esa tarea en esta región del país Mm. tan interesante, nueva para algunos, eh, pero muy interesante todo lo que incluso la profe Sandra nos plantea. Quería como rescatar un par de cosas digamos, de la conferencia, de la presentación, y lanzar como una pregunta ahí como para que todas y todos nos puedan ayudar, si no es a resolverla de una, que por lo menos nos la llevemos para planteárnosla. Eh, Tú al principio hablas de algo que me parece muy importante y es cómo las categorías o los conceptos o los enunciados innovación, innovación social, desarrollo humano, ¿no? Mm. Si se quiere, desarrollo social, pues también entran en una fase
de resignificación permanente, ¿no? Y que pues, finalmente estamos ahí en un debate incluso a veces inacabado, ¿no? Hay posturas frente a unas versiones y frente a otras. Y a mí me parece que la presentación nos pone en un lugar muy importante precisamente porque se le otorga a las comunidades un protagonismo, ¿cierto? Entonces, pensar el desarrollo, pensar la innovación y la transformación es una cosa, pero pensarlo o pensarlas, esas categorías desde las comunidades como que es otra cosa. Entonces, ahí hay una primera pregunta para ti y es, finalmente, ¿cuál sería como el lugar o el papel de las comunidades organizadas? ¿Sí? Porque pues finalmente aquí hay Ana Francisco es toda una bueno, travesía, todo un tema económico. trabajo de de comunidades. económica, pero es de manejo de Hay las un TIC, micrófono ahí, educación, algo disculpen. así. Pero no es de logística, China. Eso. Haga algo de su área. Entonces, por eso le digo. Hay un micrófono listo, disculpen ahí. Ah, bueno, entonces te decía Leonardo, entonces el papel o la función que cumplen las comunidades organizadas en este debate sobre la innovación social, ¿sí? Finalmente es como desde ahí que se empiezan a emerger otras miradas. Eso conectado con otra reflexión que quiero hacer de algo que tú mencionabas casi al final, y me parece muy importante, que es el tema de la ciencia ciudadana, es decir, cómo pensamos esa condición, ese componente tan trascendental, sobre todo para las universidades que han sido pues el lugar en donde se formaliza históricamente el tema de la construcción, del conocimiento y pues por ende también la ciencia formal. Cuando se habla de ciencia ciudadana, pareciera que hay como una apertura, ¿cierto? Y en esa apertura aparecen de nuevo las comunidades también apropiándose de cosas y también sugiriendo cosas. Y pienso que ahí hay algo que me llama mucho la atención a propósito del diálogo de haceres y es si esa ciencia ciudadana eh, en últimas también es un llamado de atención que se le hace a la ciencia para que se resignifique, es decir, para que se empiece como a transmutar, como a reconocer distinto, sobre todo cuando hay necesidades muy puntuales de las comunidades que incluso en ocasiones quedan muy distantes desde esas necesidades que nos imaginamos en las universidades. Entonces, esas serían como mis dos reflexiones ahí como para sumar a la conversa. Y de nuevo, pues muchas gracias ahí, Leo, por tu intervención, tu apoyo y tus precisiones. Muchas gracias, Germán, también. Un saludo muy cariñoso para ti. Bueno, lo que planteaste es sumamente interesante y puede generar una pequeña trampa, ¿no? Puede generar una pequeña trampa porque de repente puede ponerse uno un poquito radical si uno piensa si uno quiere darle un lugar fijo a las comunidades organizadas frente a todo este ejercicio, ¿sí? Porque entonces, si uno dice, no, pues tiene que ser lo que quieren las comunidades, solo en función de lo que quieren, entonces es como que le da el rol, les impone el rol de ellos siempre proponer y a la universidad o a la academia siempre el de escuchar. Yo pensaría que, digamos, en un marco, un poco ahí sí vuelvo a la investigación, acción participativa, como de sentipensar, o sea, no es fácil, hay que construir relaciones entre los grupos, las comunidades y los investigadores, y esas relaciones siempre son específicas, siempre terminan siendo entre personas, ¿sí? Así incluso haya convenios o acuerdos, ¿ok? Y yo creo que entonces por eso es muy importante la voluntad y la formación, o sea, la voluntad de los investigadores, pero también la formación de investigadores para ser empáticos a generar este tipo de vínculos. Porque entonces eso lo que hace es que haya alianzas que puedan estar listas a reaccionar a distintas oportunidades, porque en realidad todos estamos esperando oportunidades, y a veces, digamos, si no hay oportunidades de recursos de financiación, pues a veces se hacen intercambios pues sencillos, ¿sí? Intercambios más sencillos, hay como unas charlas, hay como saber cómo va el otro, uno va monitoreando
Y bueno, hay formas de compartir, uno puede encontrar formas sencillas de compartir y cuando existen esas relaciones, pues se puede reaccionar. Y digamos un poco por eso fue mi intención aquí como de estos dos ejemplos, ¿sí? A veces va a ser la comunidad quien va a ser muy clara y te va a decir, miren, necesitamos, queremos esto. Universidad, ayúdennos con su saber técnico, administrativo, organizativo, político, ¿sí? Eh, pero a veces también hay observaciones, hay buenas observaciones y buenas iniciativas que surgen desde los colegas y desde el mundo académico que pueden resonar en las comunidades. Pero lo mismo, si se llega con, con una actitud, digamos, jerárquica, probablemente pues uno va a encontrar resistencia, ¿sí? No va a haber diálogo, no va a haber posibilidad de ajuste y en cambio cuando hay confianza construida, cuando hay un cierto nivel de colegaje, pues entonces uno puede también traer sus ideas desde el mundo de la universidad con sus sesgos y sus límites porque finalmente no dejamos de ser otros, ¿cierto? No, y entonces pero se puede construir desde esa otra edad. Entonces yo creo que ahí precisamente un poco lo que hablábamos en la preparación de esto, como que esa dimensión ética y emocional, pues va a ser muy difícil que se construyan este tipo de proyectos desde el vacío. Con todo y eso, con mucho cuidado, a veces hay oportunidades que son así, como mire, hay esta oportunidad y de repente aquí está la comunidad y aquí están los académicos que logran entenderse rápidamente, pero finalmente es que logran entenderse, ¿sí? Por ejemplo, bueno, no, voy a seguir el segundo punto para no extenderme demasiado y después lo cierro, y es que cuando hablas entonces del rol, por ejemplo, en la ciencia ciudadana, va a ser, es muy potente, y yo creo que sí es un recurso que viene a enriquecer la ciencia más tradicional, ¿cierto? Yo lo veo como eso, como que finalmente la tecnología que tenemos actualmente, puesta al servicio de lo social, entonces puede hacer que también podamos empezar a pensar en tener unos conocimientos a escala comunitaria que puedan tener un impacto científico muy interesante y muy relevante y que permitan unos procesos de monitoreo de algunos temas que, que pues difícilmente lo logra hacer un investigador común, sí, a menos que tenga unos recursos, pues yo no sé, increíbles, que esto cada vez menos se ve, ¿cierto? O a menos que uno sea pues un profesor ya a nivel pues de un grandísimo reconocimiento. Entonces esto puede un poco para la universidad, para los investigadores y para el conocimiento puede ser una gran riqueza, pero también lo veo para las comunidades y lo veo en roles muy específicos, porque por ejemplo con esto, uno puede darle valor a ese vínculo natural que tienen los jóvenes y la tecnología, ¿sí? Entonces, por ejemplo, uno puede apostarle ahí a algunos liderazgos juveniles. Estamos también a nivel de formulación ahorita con este tema de cambio climático y en muchos lugares de Colombia se está hablando de transiciones agroecológicas para tener mejores adaptaciones al cambio climático. Entonces esto en el mundo del café, esto es muy importante, pero por supuesto producir café de la forma tradicional es más productivo económicamente que hacerlo de una forma agroecológica. Pero a mediano y largo plazo, va a ser mucho mejor las formas agroecológicas que la forma tradicional que genera un desgaste en el ecosistema, en la naturaleza y también incluso en la relación, en los tipos de relaciones de trabajo y de explotación que crea. Pero entonces, esto tampoco uno puede, también es complicado intentar uno pontificar y decir, no, es que la transición agroecológica es así, 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 ya está, porque la teoría lo dice, es lo que decíamos ahorita. Pero si uno piensa que, por ejemplo, teniendo esa guía de esos referentes de teóricos y experimentos y buenas prácticas de otro lugar, pero si eso uno lo puede combinar con un proceso de monitoreo, casi que en vivo, de ciencia ciudadana, eso permite una velocidad de los ajustes y una velocidad de entender la particularidad,
social, ecológica, biológica de los territorios. Y lo que digo, puede entonces generar unas oportunidades de vincular jóvenes, de vincular mujeres, unos liderazgos que a veces quedan por fuera de lo tradicional, porque además principalmente además suele haber una barrera generacional para que las personas mayores estén, estén interesadas en desarrollar, digamos, este tipo de monitoreos y registrar una información en un formulario que después va a cargarse en una base de datos, mientras que para otros va a ser atractivo. Entonces yo creo que ahí hay una oportunidad muy chévere en esto de involucrar a la comunidad de ciencia comunitaria, social, popular. Esto ha tenido distintos nombres, pero creo que ahorita la tecnología además nos da una oportunidad, que esto nos mete en el marco como además de unas posibilidades de innovación y transformación social chéveres. Listo, muy bien, Leonardo, muchas gracias. Y para cerrar solamente una pequeña preguntita que podríamos resolverla ahorita o poner algunas Sí. otras preguntas para llevarnos, y es Mm. el tema ético que tú planteas. Hay una discusión en la vida universitaria, una discusión tremenda Mm, frente al asunto ético, incluso que termina gestando y promoviendo comités de ética y todo eso que ya sabemos que hace mm, parte un poco del modus operandi de la investigación formal. Pero mm, cuando trabajamos con comunidades, cuando trabajamos un poco desde la construcción de confianza y desde el diálogo de haceres y demás, mm, pues ahí en ocasiones la ética va mucho más allá de la implementación de instrumentos que garanticen, ¿cierto? Sí, la producción y un poco mm, el uso de la información. Y alguna vez nos hicimos una pregunta al interior de un proyecto y es, eh, cuando las comunidades a nosotros nos piden, ¿cierto? Que firmemos un consentimiento, si es que ellas son las que van, sí, nos están abriendo un poco el espacio para que entremos. Entonces yo quisiera ahí como que de pronto nos ayudaras a pensar ese tema de la construcción de confianza que también hace parte de ese consenso, ¿cierto? Ético, político, de encuadre en el que estamos investigadoras, investigadores y la comunidad. Y muchas gracias de nuevo ahí por tu mm. presencia y participación. Va. Pues yo creo que un poco aquí en la situación que tú planteaste hay como dos dimensiones de la ética. Em, Porque creo que hay una dimensión, cuando hablo de las dos dimensiones, creo que estamos primero hablando como de una dimensión institucional en los procesos internos que pasan de control en las universidades, que me parece interesante que los proyectos pasen por comités de ética y que estén al escrutinio de un conjunto de profesores que pues van a preguntar acerca de sus impactos sociales, de sus impactos ambientales, de su forma de relacionarse con la comunidad. Esto asegura, pues es un mecanismo de control, ¿no? Asegura que por más que un investigador sea confiable, pasa, pues me parece que hace parte de la ritualidad de la ciencia, pasa por el juicio de terceros. No hay que confiar en el investigador en sí mismo solo porque tenga la fama o la experiencia. Hay una validación de unos pares, eh, y un proceso de ajuste y de mejora eventualmente. Eh, Sin embargo, esto un poco y los requisitos derivados de estos, como son consentimientos informados y hacer todo esto, pues lo que hace es generar como estos protocolos internos, que sin duda, cuando uno ya se enfrenta a la comunidad, pues yo creo que parte de la confianza se vuelve un poco allí ya, y de esa construcción de confianza y de ética, casi que uno tendría que poderles presentar esta dimensión institucional, ¿no? Yo aquí, digamos, muy en privado, con parte de lo que hago con mis colegas investigadores comunitarios, ¿sí? O participantes de investigación, a veces no son coinvestigadores, pero son participantes de la investigación plenamente, es con ellos ser capaces de tener una mirada crítica hacia la universidad, ¿sí? Y en algunos casos reírnos y burlarnos de algunos elementos que todos conocemos, que son burocráticos, y por ser burocráticos son redundantes, muchas veces, que en un marco de confianza plena uno podría decir son innecesarios, pero pues claramente, pues la universidad y la ciencia no vive en la confianza plena, vive en los procesos de revisión y de ajuste.
pero para poderlo alivianar, pues mi estrategia es poder yo ser con ellos crítico de la institución a la que yo pertenezco, ¿cierto? Poder reconocer que la institución pues tiene sus particularidades, ¿sí? Por su oficio. Porque igual también esta investigación participativa, bueno, no habla aquí de algunos retos, porque por ejemplo he tenido momentos en que no siempre, o sea, puede haber elementos de la comunidad y elementos de los colegas comunitarios que de repente son súper intensos. ¿Sí? Entonces, gente que planea, piensa y tiene muchas ideas, y entonces de repente quieren transformar el proyecto, pero el proyecto tenía un presupuesto y tenía unos objetivos y tenía unas acciones definitivas, definidas, no definitivas, definidas. Y entonces uno en ese rol de mediador a veces también le toca ponerle límites, porque por lo mismo si uno ha dicho que este es el objetivo y que se va a gastar la plática en esta, que probablemente lo planeó uno con sus colegas, pero en el proceso surgen ideas y cambios, pues es duro asumir ese rol y a veces tener que decir, no, mira, pues es que esto no lo está financiando MinCiencias. Yo no puedo decir que ahora ya no voy a usar la plata en la capacitación, sino que ya cancelo la capacitación y lo que voy a comprar es unos tubos y unos tanques. O sea, o lo que teníamos para tubos y tanques es para eso, pero... Y claro, eso también es difícil, o sea, es que hay reconocer un poco es muy importante reconocer ese sesgo que uno tiene, ese sesgo organizacional. Por más que uno intente ser participativo, uno va jugando y por más que haya flexibilidad, hay que intentar. Es un reto poder presentar esas limitantes que le pone a uno, pues trabajar desde la academia, ¿cierto? Y pues bueno, de la mano también pues reconocer cómo hay un montón de riquezas y de conocimientos y de experiencias y de cosas que uno sí puede aportar. Entonces, pues es eso. Entonces sí, hay como diferenciar como esos niveles, como ya la ética propiamente con la comunidad, con los miembros de la comunidad e incluso con la idea misma pues de comunidad, porque creo que esta dimensión ecológica que les planteo, ay, se me cayeron mis audífonos, disculpe. Esta dimensión ecológica a veces es muy importante para algunas comunidades, a veces no lo es tanto para otras, pero en general es una tensión que tenemos que nosotros abordar ahora. Cada vez es más difícil de esquivar. Listo. Leonardo, gracias por la participación, la Mm, presencia. Un abrazo. Gracias. Bueno, muchas gracias. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Bueno, este es el momento. Veo que no. Creo que todo quedó muy claro. Entonces, pues Leonardo, muchísimas gracias por este espacio. Siempre bienvenidas estas reflexiones en la espacio. Ah, perdón, pensé que me estaban hablando. Entonces, muchísimas gracias. Por el chat estaba rotando el link de asistencia. Vuelvo y se los pongo acá para que puedan llenarlo. Y estamos atentos pues a cualquier comunicación. No sé si Leonardo quiera dejar su correo electrónico en caso de que alguna persona pues quiera escribirte o algo así, sería muy Sí, importante. sí, Tania, precisamente eso es lo que quería decir, que voy a poner mi correo aquí en el chat. De todas formas, pues tú lo tienes. Sí, Y quien quiere entrar en contacto, pues precisamente así es que lo hacemos, ¿no? Quien quiere sí. entrar en contacto, quien quiera contar sobre sus iniciativas, si alguien tiene alguna pregunta o duda, pues bienvenidos a compartir. Perfecto. Listo. Entonces, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron y se quedaron hasta el final. Esperamos que puedan pues seguir asistiendo a estos espacios y nada, que Leonardo pueda seguir viniendo acá a contarnos sobre lo que está haciendo. Un saludo para todas y para todos. Que estén muy bien. Un Bueno, abrazo, muchísimas gracias. Listo, ahí está el una, correo de Leonardo. exacto, no me despedí por eso. Muchas gracias, Tania, muchas gracias a todos por escucharme, por la paciencia y un gusto. Ojalá nos Igualmente, volvamos a ver.
Listo, Bueno. que estén muy bien, chao. Chao, chao.